Se cumplen 12 años del fusilamiento del docente Carlos Fuentealba, otro 4 de abril que nos encontrará en las calles exigiendo justicia completa por este crimen que fue y que es contra toda la clase trabajadora. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Angélica Lagunas, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, docente y hasta hace algunos meses secretaria de ATEN Capital. Bienvenida, Angélica, de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos primero que nada en qué situación encuentra este 4 de abril a las y los docentes de Neuquén. Sí, este 4 de abril nos encuentra movilizados como todos los 4 de abril. Cada vez que se cumple un año del fusilamiento, digamos, se renuevan las situaciones vividas, la agresividad y, digamos, todo lo que despertó aquel 4 de abril, cuando luego de muchos días de conflicto, el gobierno del ex gobernador Jorge Omar Sovich en aquel momento no tuvo la mejor idea que declarar la conciliación obligatoria el día 3, o sea, el día de hoy, hace 12 años, estaba declarando la conciliación obligatoria, creyendo que con eso iba a frenar el reclamo que era absolutamente justo. Llegamos el día 4 a la ruta con un operativo que se montó tremendo, como nunca se había visto en la provincia, y a las claras queda demostrado que ese operativo estaba preparado para leccionar a todos los trabajadores de la educación y a las trabajadoras para que nunca más volvamos a reclamar o a pisar una ruta. El operativo fue diagramado por el ex gobernador, fue quien dio la orden, él mismo lo aceptó en los medios y llevado adelante por todos los miembros de las fuerzas que estaban allí, pero por 15 policías que tenían cargos de responsabilidad y quienes eran, además del ex gobernador, quienes daban las órdenes. Hace unos años se había cerrado la causa Fuentealba 2, justamente para, con ese cierre de la causa, digamos, encubrir con impunidad no solo a los 15 policías, sino al ex gobernador. Esta definición de la justicia fue apelada por Sandra, por su abogado querellante, y se le ha dado lugar a la apertura nuevamente de la causa. Esto, digamos, nos trae un aliciente, que es que seguramente Sandra con su abogado y la querella van a poder presentar ahora las pruebas que lo incriminan al exgobernador y que incriminan a los 15 policías que tenían responsabilidades de comandar dicho operativo. Entonces, más que nunca, vamos a copar las calles el 4 con una situación también que se repite. Así como todos los 4 de abril nosotros salimos a la calle a exigir justicia y demás, desgraciadamente todos los 4 de abril adolecemos del paro nacional de sequera que tiene que haber para que el reclamo de justicia no solo sea un reclamo que caiga sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Neuquén, sino que sea tomado por el conjunto de la docencia argentina, y para eso necesitábamos que la CETERA convoque a un paro nacional para exigir justicia. Sobre todo teniendo en cuenta que el ex gobernador Sovich, que el único lugar en el que puede estar y corresponde que esté es con cadena perpetua, justamente producto de la impunidad que se le ha garantizado, se ha presentado en las elecciones últimas aquí en la provincia como candidato. O sea, la impunidad le avala nuevamente a que intente dirigir esta provincia. Sin duda, bueno, el paro de CETERA hubiese sido, absolutamente necesario. Por ahí destacar que, que a Carlos se lo reivindica luchando, y no solamente por la misma causa de su fusilamiento, sino por las causas por las que él mismo luchaba, ¿no? ¿Cómo está el actual panorama de la lucha docente en Neuquén? Y nosotros venimos de haber firmado un acuerdo con el gobierno, que particularmente mi agrupación y la del Frente Multicolor rechazó, y perdimos unas asambleas que fueron convocadas antes de que esté primaria en las escuelas. ¿Y por qué rechazábamos el acuerdo? Porque justamente el acuerdo consistía en respetar lo que le arrancamos el año pasado al gobierno, que es actualizaciones trimestrales para todo el año, pero nosotros planteamos que con eso solo no alcanza, porque evidentemente la carestía de la vida es tremenda y lo que miden los IPC no se condice
con lo que verdaderamente gasta un hogar neuquino. Entonces pedíamos, además de esa actualización, una recomposición salarial con un porcentaje del 20% para recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido producto de esta medición que no se condice con la realidad. Pero la conducción de Atenes específicamente llamaba a aceptar esta propuesta, y de tal manera que rápidamente hicieron las asambleas sin esperar que se presenten todos los trabajadores en sus lugares de trabajo. No estaba primaria, no estaba especial, no estaba inicial, y así lograron tener asambleas en toda la provincia que aceptaban las propuestas. Por supuesto que la paz social que viene llevando adelante la conducción de Aten con el gobierno tiene patas cortas, porque estamos en una situación muy compleja en la provincia de abandono de la escuela pública, a tal punto que la compañera Laura Alcaíno, trabajadora de la educación de la escuela 103, sufrió en carne propia lo que significa una escuela que no está, habitable para transitar, porque no se le hicieron los arreglos correspondientes. Laura sufrió el golpe de una plancha de yeso de un cielo raso, que le cayó en la espalda, porque si le hubiese caído en la nuca, hoy sería un nuevo caso de crimen laboral. Pero ¿qué es lo que ha quedado al descubierto con esto? En primer lugar, que logramos, por la presión desde abajo, que se ponga en pie un paro la semana pasada para decirle al gobierno que tiene que arreglar las escuelas y poner el presupuesto. Entonces fue la primera acción que logramos imponer para romper la paz social que había firmado el gobierno con la conducción del sindicato. Y decimos esto porque la conducción del sindicato impulsó la aceptación de ese acta, diciendo que se iban a poner en pie mesas técnicas por el tema infraestructura en las escuelas. Evidentemente esas mesas técnicas no existieron, y si existieron, fracasaron. Lo demuestra el hecho de que Laura hoy está con un accidente de trabajo en el que la puedo contar, pero podría haber sido de una gravedad absoluta, porque está puesta en riesgo la vida de las y los trabajadores y de los chicos y chicas que asisten a las escuelas. Sí, ya tenemos antecedentes además en la zona. Con antecedentes de Silvia Rogetti, con un antecedente el año pasado de Sandra y Rubén en provincia de Buenos Aires. O sea, cuando nosotros decimos que el gobierno no, destina el presupuesto necesario para educación, pero a la vez firmamos actas de acuerdo con mesas técnicas bochornosas que no llevan adelante su propósito, estamos en un punto avalando ese abandono. Por eso nosotros decimos que esa paz social que existía se rompió y logramos imponer una medida de fuerza la semana pasada. Y se va a seguir rompiendo cada vez que sea necesario, porque los trabajadores y las trabajadoras de la educación del Neuquén, si hay algo que nos caracteriza es la posibilidad de pararnos ante quien sea. Si nos tenemos que parar ante el gobierno, nos paramos ante el gobierno. Y si nos tenemos que parar ante la conducción sindical para exigirle que hay que poner en marcha un plan de lucha, así lo haremos. Por eso hoy también estamos exigiéndole a la conducción la convocatoria de asambleas en toda la provincia para discutir en qué situación están esas mesas técnicas, qué es lo que pasa con las 30 escuelas que están paradas, que no han empezado las clases porque el gobierno no ha garantizado ni la creación de cargos, ni los arreglos, ni absolutamente nada. Entonces, ante eso, no puede una conducción decidir en soledad qué hacer. Ante eso se tienen que convocar a los organismos, de debate y de decisión democráticos de un sindicato, para que colectivamente decidamos cómo obligamos al gobierno a que en educación ponga lo que tenga que poner para que tengamos lugares dignos en los que se pueda enseñar y aprender. Totalmente. Contame, Angélica, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar este 4? Empezamos temprano, a las 9 de la mañana, el acto que se realiza todos los años en el lugar donde Carlos perdió su vida, en el lugar donde lo fusilaron, en el lugar que marcó, a un Carlos que no había votado ese corte en ese lugar, pero porque tenía disciplina sindical fue a llevarlo adelante y a garantizarlo. En Arroyito, a las 9 de la mañana, hacemos el acto para homenajear a nuestro compañero y para desde ese lugar exigir justicia y cárcel a Sobis y a los 15 policías responsables. Y a las 10:30 de la mañana se realiza la convocatoria, se concentra en el monumento a San Martín, y seguramente desde allí marcharemos a Casa de Gobierno y a la justicia
necesidad de que rápidamente se pongan en pie todos los mecanismos necesarios que permitan que Scioli vuelva a ser convocado, que se siente en el banquillo de los acusados y que podamos presentar todas las pruebas que lo incriminan para que su destino final sea junto a Poblete en la cárcel como corresponde por haber dado la orden del fusilamiento de nuestro compañero Carlos. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y como siempre desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir diciendo Carlos Fuentealba presente.